de Comercio. De hecho, ninguno de los depositantes del Banco del Café ni del Banco de Comercio perdió su dinero. Los que tuvieron un problema fueron los que invirtieron en la offshore, porque esa no está protegida por las leyes guatemaltecas. Una offshore es una entidad que está radicada en otra jurisdicción. De manera que el sistema, la ley bancaria guatemalteca y la regulación y la supervisión ha funcionado incluso en los casos en que ha tenido que liquidarse un banco. Pero hay una situación que no prevé la ley, la guatemalteca por lo menos. Es cuando hay una situación que no obstante un banco está sano, está líquido, tiene suficiente capital y tiene una solidez. Hay eventos adversos y extraordinarios imprevistos que, aunque el banco esté correcto, puede provocar una corrida de depósitos o puede provocar una pérdida de los depositantes en cuanto a su patrimonio, es decir, su dinero. Y entonces lo que prevé la legislación internacional y la legislación en otros países es que el Estado intervenga un banco sano para mantenerlo funcionando y sacar a los malos administradores o a los administradores irresponsables. Ellos tienen que seguir sus procesos legales, penales, administrativos, si tienen alguna responsabilidad. Los dueños pierden el capital del banco y el Banco Central, en este caso el Banco de Guatemala, haría una intervención en procura de hacer que la entidad siga funcionando, mantenga su operación, porque es una institución sana. ¿Qué significa una institución sana y solvente? Que tiene activos, es decir, que tiene el dinero prestado y puede recuperar los préstamos para pagarle a los depositantes. Pero si llega a darse una situación adversa, extraordinaria, que no estaba prevista, aunque la institución esté bien, se genera un ambiente de incertidumbre y de preocupación entre los depositantes y todos al mismo tiempo pueden intentar retirar su dinero. Y no hay sistema del mundo que pueda prevenir que todos los dueños, todos los depositantes de un banco retiren el dinero al mismo tiempo. No existe. Entonces, las legislaciones del mundo recomiendan en este caso que haga una intervención por parte del Estado. Y lo que contiene la iniciativa 51-57 es un régimen adicional a la legislación que no lo tiene, de que el Banco de Guatemala intervenga a esa institución, tome su administración y proteja a los depositantes. Esa es, digamos, una de las características de la iniciativa 51-57. Un segundo elemento importante en esta iniciativa es la siguiente. La banca en todos los países está regida por la legislación propia del país, pero está regida por normas internacionales de buenas prácticas. Y esas están siendo dictadas o recomendaciones, se les llama, por un comité que está en la ciudad de Basilea, en Suiza. Ese comité de Basilea emite recomendaciones. Nuestra legislación fue hecha en el año 2002, la que tenemos vigente. Pero después de que se emitió la legislación que tenemos vigente, en el año 2008 se produjo una crisis financiera y económica internacional. Y la provocaron precisamente los bancos de los países más grandes del mundo, especialmente Estados Unidos, y que provocó un efecto en cascada con otros países, como el efecto que ocurrió en Europa. De manera que nuestra legislación se quedó antes de la crisis del 2008, 2009. Después de la crisis 2008-2009, el G20, que reúne a las mayores economías del mundo, ha hecho una serie de recomendaciones a través del Comité de Basilea para que los bancos mejoren la regulación, la supervisión y el capital. En la iniciativa 51-57 ustedes pueden observar que existen artículos específicos que le van a permitir a las autoridades de Guatemala
exigir más capital a las instituciones bancarias para proteger a los depositantes. Eso no lo podemos hacer hoy, porque la legislación no prevé un capital más allá del 10% de los activos ponderados por riesgo, es el término técnico, pero es como decir el 10% de los activos del banco. Hoy día existe la necesidad de crear unos colchones contracíclicos, es decir, para prevenir crisis financieras de acuerdo con los ciclos económicos. Eso no lo puede hacer Guatemala porque no lo tiene previsto en su ley. También necesita crear unos colchones de liquidez adicionales a los que están previstos en el encaje bancario. Y por eso es indispensable modificar la ley y en la iniciativa de ley que está a consideración del Honorable Congreso de la República está prevista precisamente la posibilidad de que se le pueda requerir a los bancos un mayor capital. Hay un tercer factor que tiene la ley. Tiene que ver con la prevención del endeudamiento de la familia guatemalteca. Hay muchos guatemaltecos que están sobreendeudados. Hay un nivel alto de endeudamiento. Algunos incluso son empleados de este organismo, porque tienen préstamos en bancos y de otras entidades. Tienen, no solo en el sector público, también en el sector privado, pero tienen préstamos en bancos, tienen con la caja de ahorro de la institución, tienen préstamo con la cooperativa, tienen préstamos con algunos agiotistas que les prestan dinero a interés, pero no existe un control sobre el nivel de endeudamiento. Para prevenir ese excedente de endeudamiento de la sociedad y las personas, en muchos países lo que se hace es crear centrales de riesgo crediticio. Guatemala tiene una central de riesgo crediticio, que es el sistema de información de riesgo que opera en la Superintendencia de Bancos, pero solo funciona entre bancos. Cada vez que un banco le da un préstamo a una persona, ese banco tiene obligación de consultar esa central de riesgos crediticios. Lo que la iniciativa 51-57 solicita que el Honorable Congreso de la República incorpore a la ley es que en la central de información crediticia no solo haya información de bancos, sino que también hay información de cooperativas y de otras entidades que le dan crédito a las personas. De manera que cuando se otorgue un préstamo, en cualquiera de estas instancias, se pueda consultar si la persona ya está sobreendeudada, tiene un nivel de endeudamiento mayor de su capacidad de pago, de manera que no se le esté dando más crédito. Eso, digamos, es un tercer factor que tiene la ley. Y hay un cuarto factor. Como ustedes saben, a través de la sociedad anónima de las empresas, existe la posibilidad, legislación guatemalteca y de todas partes del mundo, que son las corporaciones, donde las empresas pueden tener diversos nombres. Una empresa puede llamar empresa mercantil S.A., otra se puede llamar transportes S.A., otra se puede llamar agrícola S.A. Lo que no sabemos es que es del mismo dueño. El dinero que manejan los bancos no es de los banqueros. El dinero que manejan los bancos es del pueblo. Es el dinero de la población. Los banqueros toman el dinero y lo administran. Ellos administran el riesgo. Toman el dinero por la confianza que le tienen en la institución bancaria y lo prestan. Pero tiene que estar seguro el banquero que no está concentrando todo el crédito en un mismo grupo económico. Tiene que identificarse claramente que no está concentrando, y la ley prevé ya que no se le puede dar más de un 15% a una misma persona del capital del banco, ni más del 30% a un grupo económico. Así está la ley. Pero ¿cómo nos aseguramos de que en varias empresas se reparte con la apariencia de ser entidades diferentes, pero en que en realidad corresponden a una misma unidad económica? Entonces la ley ya prevé esa situación, pero la Superintendencia de Bancos tiene un problema.
La superintendencia de bancos tiene que probar que son los mismos dueños, ya sea porque utilizan el mismo logo, porque tienen la misma administración, porque tienen la misma propiedad, porque tienen la misma política estratégica comercial. Y lo que existe en la mayoría de países del mundo civilizado y moderno es que es al que se le señala que forma parte de ese grupo el que tiene que demostrar que no forma parte de ese grupo. Esas son las 4 partes que tiene la reforma. La primera, prever la posibilidad de que haya una situación que nadie quiere, porque el sistema financiero, el sistema bancario de Guatemala es sólido, es líquido, es solvente, pero si nos llega a pasar algo como lo que pasó en Honduras el 10 de octubre del año 2015, donde los banqueros, los dueños del banco, fueron imputados en Estados Unidos por estar asociados con actividades ilícitas, y allá en Estados Unidos, sin que ninguno en Honduras supiera que estas personas estaban vinculadas con actividades ilícitas, estas personas fueron incluidas en una lista que se llama OFAC, y en esa lista es conforme una ley de Estados Unidos, establece que quienes son designados en esa lista, ninguno puede operar comercialmente ni económicamente con esas personas. Y eso lo que provocó en la práctica es que ese banco desapareciera en 48 horas en Honduras, porque nadie podía operar con él. Si tenía que ir a hacer operaciones con Estados Unidos, si se sabía que había operado con este banco cuyo dueño había sido designado, en ese caso por lavado, hizo que se volviera inviable el banco. Y de hecho, en Guatemala no estamos libres de una situación como esa. ¿Por qué? Porque el banco puede estar líquido, sólido y solvente, pero ninguno de los que estamos en este salón, ni siquiera el superintendente de bancos, puede saber cuál es la conducta personal de los dueños y las autoridades de los bancos. Y no es justo, y por eso es necesario la reforma. No es justo que por la conducta ilícita, por la conducta inadecuada o incorrecta, de índole penal, de persecución penal, de un banquero, se ponga en riesgo a todos los depositantes, sobre todo si el banco está líquido, sólido y solvente. Y por eso es que la legislación internacional prevé la posibilidad de que en un banco que está líquido, sólido y solvente, ante un evento adverso y extraordinario, el Estado, a través del Banco Central, lo interviene, lo administra, lo sigue operando, mantiene la confianza de los depositantes y finalmente lo vuelve a regresar al sector privado. Pero ya no se lo regresa a los mismos accionistas, es prohibido regresarse a los mismos accionistas. Esa es la legislación que está en la primera parte. Ya me referí, señor presidente, señores jefes de bloques parlamentarios, también a la necesidad de fortalecer el capital bancario de acuerdo con las recomendaciones de Basilea, y esas recomendaciones entran en plena vigencia en el año 2019. Si no, el país va a ser señalado de incumplir con esas recomendaciones. Ya les hablé también de la concentración de riesgos entre la unidad de riesgo, se le denomina bancario, de crédito, y también la necesidad de que podamos prevenir el sobreendeudamiento de la familia guatemalteca a través del fortalecimiento del sistema de información de riesgo crediticio, el SIRC, que funciona en la Superintendencia de Bancos. Esas son las 4 componentes de la reforma, y con lo cual espero, nosotros quisiéramos, señor presidente, señores jefes de bloque, que esta iniciativa pudiera se convirtiera en ley de la República, no porque haya un problema, pero lo que sí sería triste y cruel es que, habiendo tenido la posibilidad de actualizar la legislación guatemalteca y teniendo un sistema líquido, que es solvente, que está bien, que es sano, por la conducta de algunas personas pudiera darse una situación adversa y extraordinaria que ponga en riesgo a un banco sistémico, a un banco que sea de tal tamaño
que no se puede repartir entre otros bancos, como se hizo con el Banco del Café o como se hizo con el Banco de Comercio. Tienen bancos pequeños. El Banco del Café era el número 4. De manera que la reforma está orientada, tiene urgencia, en el sentido de que estos eventos adversos y extraordinarios, ninguno podemos prevenirlos, ni sabemos que van a suceder. Si hay siquiera un acto, una situación en las Cortes de Estados Unidos, o incluso en el Ministerio Público en Guatemala, o en un tribunal, la Superintendencia de Banco no lo puede saber porque se maneja bajo reserva. Lo que nos pasó el año pasado, el 2 de junio. El 2 de junio del año pasado estaba dando una conferencia de prensa el Ministerio Público y la CICIG sobre un caso. Y le preguntaron, una periodista le preguntó, muy acuciosa, le preguntó a la fiscal, mire, el listado de las personas que se dio orden de captura dicen que es como de 50 y solo se capturaron como 20. ¿Quiénes son los demás? Y entonces vino la fiscal y dijo, los demás son, y empezó a leer. Y de repente dijo, el presidente ejecutivo del Banco número 2 de Guatemala. Y luego en la lista mencionó al gerente general del tercer banco de Guatemala, en tamaño. Eso no lo puede saber la Superintendencia de Bancos, que hay un proceso penal de investigación en el Ministerio Público, es imposible. Tuvimos la suerte de que la percepción pública fue, y así se manejó, de que el problema era de las personas, y las personas son una cosa y las instituciones es otra. Pero francamente, si no hubiera sido así, entonces hubiéramos tenido una debacle. Y sin una ley apropiada, sin una ley moderna, sin una ley que prevea un régimen especial para proteger a los depositantes a través de la intervención bancaria. Yo aquí me quedo, señor presidente, pero estoy en la mejor disposición de obtener respuestas que pueda responder. Muchas gracias, señor superintendente. Yo creo que hay algunas inquietudes de algunos colegas. Yo tenía una pregunta, si en este momento hay alguna inminente, alguno de los 18 bancos que usted mencionó, hay algún inminente riesgo de alguno de estos bancos. Posteriormente tiene la palabra el diputado Fernando Linares. Por favor. Con mucho gusto, señor presidente. Como mencioné, señor presidente, señores jefes de los diferentes bloques parlamentarios en esta instancia, los 18 bancos, les puedo asegurar que en su conjunto el sistema financiero es líquido, sólido y solvente. Sin embargo, es imposible saber si una situación como la que pasó en Honduras o como lo que les relaté de la propia Guatemala el 2 de junio del año pasado pudiera estarse gestando en este momento, a pesar de que el sistema bancario es líquido, sólido y solvente. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Fernando Linares, posteriormente Ninés Montenegro y el diputado Carlos Alberto Barrea. Gracias, presidente. Señor superintendente, leímos la ley, ya la platicamos incluso en la Comisión de Economía. Veo que la ley no resuelve. Supóngase que en el caso de una insolvencia de un banco o sospechada insolvencia de un banco, un depositante acciona ante el organismo judicial y le dan medidas precautorias de embargo. Pero luego están todas las facultades que tiene la superintendencia. No está claro qué prevalece, que de acuerdo con la Constitución tendría que ser el organismo judicial, porque no se delega la función jurisdiccional según el artículo 203. Entonces, tenemos un conflicto de instituciones.
que tendríamos que buscar la forma técnica de resolver ese conflicto. No voy al fin, que el fin es benéfico, y yo entiendo esa parte, es ¿quién prevalece? Si el que acciona de la superintendencia, o que si es primero el juez que embarga. Tengo esa duda, si me la pudiera contestar. Y segundo, que se dice que ya los accionistas de un banco que haya sido declarado insolvente ya no podrán otra vez comprar las acciones. No habla de plazo. Siento que estigmatiza a las personas y es contrario al espíritu de la Constitución, que puede haber una rehabilitación. Quizás debería haber un plazo para que no se diga que quedan así para toda la vida. Gracias, superintendente, si me pudiera hablar de esas dos dudas que tenemos. Para responder tiene la palabra el licenciado José Alejandro Arevalo. Muchas gracias, señor presidente. La jurisdicción que corresponde a los tribunales de justicia, que está, como bien dice el señor diputado, establecida en la Constitución Política de la República, prevalece siempre que no entre en conflicto con otro artículo de la Constitución Política de la República, que es el artículo 132, 133, sobre la protección del ahorro. En ese sentido, la legislación específica, que es la ley de bancos, cuando hemos tenido casos en que hay un embargo, ese embargo es específico por el monto de lo afectado a la persona que está solicitándolo, de manera que no afecta el patrimonio general de la institución, sino que exclusivamente. En alguna ocasión se ha tratado de hacer un embargo general, ¿verdad? Pero ahí lo que estaríamos perjudicando es a todos los depositantes, porque al embargar, digamos, la cuenta encaje de un banco, le haría imposible que pudiera cumplir con el pago de los cheques de los demás depositantes, ¿verdad? Y podría suspender el sistema de pagos del país. Entonces la legislación tiene una asociación razonable para manejar los casos en donde se especifica que el monto de lo afectado es lo que se cuando hay una disposición jurisdiccional. En cuanto al capital, es decir, a los accionistas. En Guatemala tenemos bancos que tienen muy poquitos accionistas, pero hay otros bancos que tienen 10,000 accionistas. Hay uno que tiene casi 15,000. Pueden ser muy grandes, muy pequeños, pero todos tienen el mismo derecho. Y es un derecho que está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, que es el derecho a la propiedad. Por esa razón, la iniciativa de ley prevé un mecanismo de que cuando el Banco de Guatemala intervenga al banco, y si el banco está en una situación, porque ya ha sido afectada, que ha tenido una merma en el valor de las acciones, entonces el Banco de Guatemala, según la iniciativa, le puede reconocer a estas personas, pero no le reconoce en efectivo, sino que le reconoce con activos del propio banco, porque lo que él tiene representado en sus acciones es activos del banco. Y el Banco de Guatemala lo que hace es hacer una evaluación en libros, es decir, después de haber hecho los ajustes que corresponda, y eso, si es que queda algo, entonces se le reconoce para prevenir, para poder garantizar el derecho a la propiedad, que es lo que está, digamos, consignado como subyacente en este artículo de la reforma. En cuanto al plazo, como el mecanismo de intervención tiene que ser expedito, tiene que ser inmediato, no se puede dejar pasar ni siquiera un día, tiene que ser una intervención de las siguientes 24 horas, para darle tranquilidad a la población. Pero el pago a los accionistas no es con esa misma velocidad, sino que primero, una vez intervenido el banco, habiendo ingresado los interventores al banco, que son personas que designa la Junta Monetaria, hay que recordar que la Junta Monetaria es el órgano superior,
como la Junta Directiva del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos. Ellos toman esa decisión y entonces se hace una evaluación, un avalúo del valor de esas acciones. Y en función de ese avalúo es que finalmente se les reconocerá a los accionistas lo que puedan terminar valiendo, pero siempre protegiendo el derecho de propiedad. Ese banco pasa a propiedad del Banco de Guatemala. Y la misma ley prevé, la iniciativa de ley prevé que el Banco de Guatemala lo va a administrar por 3 años. A los 3 años tiene la obligación de sacarlo a la venta por su valor de mercado. La experiencia internacional es que este tipo de intervenciones, en lugar de bajar el valor de la institución bancaria, lo sube. Porque la comunidad económica, los agentes económicos, los depositantes, los acreedores dicen, ahora es más seguro, porque lo está administrando el Banco Central. ¿Y cuál es la virtud de un Banco Central? El Banco Central es el que hace el dinero. Más garantía que esa no pueden tener los depositantes. Pero además está entrando a administrar un banco que es sano, que está bien, no un banco malo. Un banco malo tiene que salir del sistema. Un banco bueno tiene que, a través de esto que se llama intervención a banco abierto, se protege que siga funcionando. Ese es el espíritu de esta iniciativa, señor presidente y señores diputados. Muchas gracias. La diputada Nidet Montenegro tiene la palabra. Muchísimas gracias y bienvenido al señor superintendente. Obviamente yo le veo varias bondades a la iniciativa, pero también tengo varias dudas. Nos hablaba de, más allá del encaje normal, que a través de esta ley habría mayor obligación de los bancos de tener mayor capital. Eso ya es pues muy interesante, ¿verdad? Muy interesante porque no solo sería ese 10% que hasta hoy existe. Nos hablaba también de otras bondades, como que no se ponen todos los huevos en una misma canasta, ¿verdad? Y que ahora es el banquero el que tiene que demostrar que no pertenece a ese grupo del más del 15% cuando se hacen préstamos. Yo lo veo como muy positivo, o sea, se invierte la prueba. Lo que nos ha estado preocupando siempre a algunos es que, ¿qué pasaría, por ejemplo, en la fase final, cuando ya un banco de verdad es insalvable? Y el Estado es el que tiene que entrar a través del Banco de Guatemala con inyección del Ministerio de Finanzas a tratar de salvar ese banco. Y bueno, y ya no tiene solución. El banco es invendible, no hay posibilidades de rescatarlo. Usted dice que ahorita que eso no es así, porque no hay ningún banco que esté así, que todos son solventes, que todos son sólidos, líquidos, etcétera, y que esta propuesta es solo por aquello de los malos dueños, no por los bancos, porque los bancos, don Chevo, los bancos sí son los buenos. Pero a mí sí me genera dudas de una inyección tan fuerte del Ministerio de Finanzas, que al final es el dinero de los impuestos de los guatemaltecos, y un banco que tal vez, y ojalá no sea así, ¿verdad?, no estuviera en la liquidez y la solvencia y la solidez que todos creemos. No sé, esa es la preocupación, y que al final sea la población la que con sus impuestos tenga que pagar, y a lo mejor no es parte de esos 16 millones de cuentavientes, ¿verdad? Esa es la parte, porque todo lo demás es muy, muy interesante, muy modernizante y ayudaría. La última fase es la que a mí me preocupa y así la veo yo, pues. Muchas gracias. Para responder o aclaración, tiene la palabra el superintendente José Alejandro Arevalo. Muchas gracias, señor presidente. La legislación guatemalteca ya tiene unos regímenes específicos cuando hay un banco que está siendo administrado de una manera incorrecta. La legislación prevé cuando hay unos malos administradores,
la ley prevé la necesidad de aplicar un plan que se llama de regularización, así lo identifica la ley. En el caso, por ejemplo, del Bancafé, se le aplicó porque eran unos malos administradores, entonces les puso un plan de regularización, que al final no cumplieron. El plan de regularización, su propósito es regularizar y que el banco siga funcionando. Ya está en la ley eso, está previsto eso. Ahora, si a pesar de haber definido un plan de regularización, el banco se sigue deteriorando y deteriorando, usualmente eso lleva tiempo, no es de la noche a la mañana. Entonces, el banco, por disposición de no haber cumplido el plan de regularización de la superintendencia, o porque entra en una situación que se denomina de suspensión de pagos, ya no puede pagar. Entonces la propia ley prevé un régimen. A ese régimen se le llama el régimen de exclusión de activos y pasivos. Esa exclusión está a partir del artículo 78 de la ley vigente, pero es para liquidar el banco. Ahí el banco entra en cierre, que fue lo que pasó con el Banco del Café, que es lo que tenemos reciente, ¿verdad? Banco de Café y Banco de Comercio. Entra una junta nombrada específicamente, que no es de la superintendencia, sino que es la Junta Monetaria, nombra una junta de exclusión de activos y pasivos, y ellos lo que hacen es que toman activos, es decir, cartera de préstamos, inmuebles, muebles del banco, y toman pasivos, es decir, depósitos, y los entregan a otros bancos. Este es un mecanismo internacional, nosotros realmente se lo copiamos a otros países que lo usan. No es que nosotros seamos muy originales en esto. De hecho, ese mecanismo se usó con el Banco del Café. Lo que se hizo es que se les dijo a todos los depositantes, a partir de tal fecha sus depósitos están en tal banco. En esa ocasión se repartió entre 3 bancos, porque el Bancafé era grande, no podía absorberlo solo un banco. Y se van a ese banco, a cada uno de esos bancos, se van depósitos y se van activos. Es decir, eso compensa, porque ningún banquero va a recibir depósitos, que son obligaciones, si el otro lado no recibe activos con los cuales va a poder pagar los depósitos. Esos regímenes ya están en la ley, ¿verdad? Ahora, el régimen que no tenemos es un régimen donde el banco está sólido, líquido y solvente, y hay un evento extraordinario, de esos que les he mencionado, que ninguno podemos prevenir, y que por la situación que pudiera provocarse, pudiera generar tal pánico entre los depositantes, que un banco que estaba bien, en un mes está en proceso de liquidación, ¿verdad? Y se deterioran los activos. Pues la gente, les comento unas anécdotas, ¿verdad? Había gente que decía, ya quebró el Banco de Comercio, ya quebró el banco, entonces ya no pago los préstamos. Y ahí, según ellos, ya no los pagaban. No, eso pasó a otro banco y ese banco le siguió cobrando los préstamos, porque es dinero de los depositantes, hay que devolverse. Entonces, en este caso nos estamos refiriendo a una situación diferente, no a una situación donde hay una mala administración, porque eso ya tenemos el régimen. Y de hecho se aplicó en estos 2 casos, ¿verdad? Si hay un nuevo caso de ese tipo, porque nadie puede garantizar, se va a aplicar el régimen de plan de regularización, y si llegamos al final, que es de cierre del banco, ahí desaparece el banco y la gente pierde sus depósitos, o se los pasamos a otro banco. No aplica el FOPA. El FOPA es un fondo de protección al ahorro. En el caso de un banco, porque el FOPA solo protege depósitos hasta 20,000 quetzales por persona. Eso es lo que protege. Y está hecho, y el FOPA se paga cuando el banco se cierra. Y la idea con este nuevo régimen es que no se cierre el banco, que el banco siga funcionando. Solo que no con los administradores que estaban, sino con el Banco de Guatemala. Así que ese es el espíritu, pero no más que esa es la forma. Ahora,
Vamos a ver el caso extremo, que es posible. Pero es poco probable, porque si el banco está líquido, sano y solvente, el banco está bien. Cuando le intervienen, sigue operando y sigue cobrando préstamos, sigue dando préstamos, sigue manejando a sus depositantes, sigue operando. Y entonces no va a perder valor. Y cuando se venda, usualmente vale más de que cuando se le intervine. Esa ha sido la práctica internacional. Pero, en caso extremo, a la hora de que se vaya a vender esas acciones, pudiera ser que el precio en el cual se vendan esas acciones no recupere, no restituya el dinero que puso el Banco de Guatemala. En ese caso extremo, la ley prevé que el gobierno emita bonos, pero son bonos iguales a los que están establecidos en la ley orgánica del Banco de Guatemala y que, dicho sea de paso, durante los últimos 4 o 5 años el Honorable Congreso de la República no ha autorizado para que se emitan por las deficiencias netas del Banco de Guatemala. Son iguales a esos bonos, ¿verdad? Que no implica una erogación del Estado. El Estado no tiene que erogar por esos bonos. Son unos bonos que lo que hacen es nivelar el capital del Banco de Guatemala. Los bonos que sí ha emitido ya el Banco de Guatemala a favor, que ha emitido el gobierno a favor del Banco de Guatemala por sus deficiencias netas de cuando sí se cumplía con la ley de orgánica del Banco de Guatemala, están ahí en el balance del Banco Central y son a 50 años plazo. Es solo para equilibrar el balance del Banco de Guatemala, porque el Banco de Guatemala, si no, se reduciría su patrimonio. Y termino diciendo esto. ¿Por qué el Estado entra de último? Si es que tuviese que entrar. Porque la intervención la hace el Banco de Guatemala y el Banco de Guatemala no usa un centavo de impuestos. Por eso es que el mecanismo está hecho para que no sea el Ministerio de Finanzas el que intervenga. Ahí sí entraría dinero fiscal, tributario. Es el Banco de Guatemala, que es una entidad que no usa un solo centavo de impuestos. Él es el que hace la operación de intervención. Fíjense que la ley también prevé algo. Yo quiero reconocer algo, señor presidente y señores jefes de bloque. La iniciativa de ley la presentó la Junta Monetaria. Se aprobó hace más de año y medio. Elaborada por técnicos nacionales e internacionales. La presentó por el conducto que corresponde, que es el organismo ejecutivo. Pero quiero reconocer el trabajo que hizo la Comisión de Economía y Comercio Exterior. Se mejoraron muchos aspectos. La ley está mucho mejor que la iniciativa original, francamente. Porque hubo una disposición de escuchar y especialmente entre los distintos especialistas técnicos se consultó a centros de investigación nacionales y los propios diputados que aportaron. Si en última instancia llegara a darse eso, es el gobierno, el Estado a través de esos bonos, pero de estos bonos que tienen un nombre muy particular. El bono, para que no se confunda con los otros bonos, en la iniciativa, en la 84 Octis, artículo 84 Octis, recuperación y restitución, le llama bonos del Tesoro para preservar la estabilidad financiera. Los está manejando con una categoría diferente, distinta, precisamente porque son bonos parecidos a los que prevé la ley orgánica del Banco de Guatemala, que no tienen una implicación presupuestaria. Los técnicos le llaman por encima de la línea. Eso maneja por debajo de la línea, porque no hay que pagarlos en el año siguiente, ¿verdad? No implican erogación. Cuando en el presupuesto nacional se pone esa cantidad para resarcirse al Banco de Guatemala las deficiencias netas, si se aprueban las deficiencias netas y los bonos, esos bonos solo sirven para equilibrar el balance del banco. Pero cuando a veces el Honorable Congreso ha decidido tomar esos bonos y no dárselos
al Banco Guatemala sin usarlos, en ese momento sí se vuelve gasto. Y eso sí implica que se va a afectar la economía inmediatamente. Ese es mi comentario, pero también la ley prevé algo adicional que no puedo dejar de decir. Puede ser que dentro de 3 años, como prevé la ley, que hay que sacar a la venta de esta institución para que el Estado no se quede como instituciones. Si las condiciones económicas no son adecuadas, porque las situaciones pueden ser diferentes, hay ciclos económicos, la ley prevé que se puede esperar 3 años más para vender, para buscar las mejores condiciones, para obtener el mejor precio, el mejor valor posible. O sea, también prevé la posibilidad. Todo está hecho para que el Estado no tenga que intervenir, no tenga que pagar, ¿verdad? Esta es una situación que yo la estoy explicando, señor presidente. En realidad esto no pertenece tanto a la esfera de la supervisión bancaria. Este es un tema que corresponde al Banco de Guatemala, que es distinto a la Superintendencia de Bancos. Y ruego disculpar si no lo puedo expresar tan apropiadamente porque no es de mi campo. Y estos 3 últimos artículos, los últimos 3 párrafos del artículo 84 octis, es lo único que se refiere a esa restitución que tendría que dar el Estado. Pero esto es más asociado con la política monetaria que le corresponde al Banco de Guatemala. Muchas gracias, señor presidente. Carlos Barreda y posteriormente el diputado Amílcar Pop. Gracias, presidente, honorables jefes de bloque, señor superintendente, demás funcionarios que lo acompañan. Vea, presidente, yo creo que ya el superintendente ya explicó y ahondó, profundizó en algunas de las dudas, de los cuestionamientos que han presentado los honorables jefes de bloque. Yo únicamente para reiterar el apoyo de la UNE a la aprobación de esta iniciativa de ley, hemos revisado en la Comisión de Economía ya en varias oportunidades este tema. Estuvimos aproximadamente hace tal vez unas 3 semanas en la Comisión de Economía, estuvo con nosotros el superintendente. Muchas de las enmiendas o temas que se habían discutido se incluyeron en el dictamen. Yo les pasé una copia a todos los jefes de bloque de ese dictamen y de la reunión que tuvimos con el superintendente. Obviamente en estos temas no necesariamente uno está al 100% de acuerdo con todos, son parte del ejercicio de la gestión política y de la búsqueda de acuerdos y de consensos, pero a mí me parece que tal vez yo lo único que agregaría es que la entidad también pueda hacer amortizaciones durante ese tiempo. Es decir, tal vez que antes de la venta de las acciones a precios de mercado, pues la entidad pudo haber ido amortizando, acorde a sus resultados, los recursos que el Banco de Guatemala aportó en esa intervención extraordinaria. Tal vez lo único que yo agregaría. Segundo es que se incluyeron algunas prohibiciones que precisamente la idea es que la entidad amortice esos recursos al Banco de Guatemala y se pusieron algunas prohibiciones en cuanto al pago de dividendos, bonos u otros emolumentos. Hay una transparencia, se le está exigiendo un informe al Congreso de la República respecto a las intervenciones extraordinarias, la rendición de cuentas del banco, que son temas que hablamos, la remoción de los directores, administradores, gerentes, que no los exime de responsabilidades civiles, penales, administrativas, es decir, y bueno, lo que dice el superintendente, en este momento entiendo yo que la mayoría o el 100% de los bancos están sanos, solventes financieramente, no tienen ningún problema. Si hubiera alguna situación de deterioro de alguna de estas entidades, pues hay un procedimiento que la ley establece, que sería un plan de regularización a la entidad bancaria, eso no está en este momento. Y si hubiera una situación más delicada, ya sería una responsabilidad e incumplimiento de deberes de la Superintendencia de Bancos. Pero eso no está sucediendo. Aquí estamos ante hechos extraordinarios. La palabra que le preguntamos muchas veces al superintendente
eventos adversos, ¿cuáles son esos? Y yo creo que aquí estamos claros, pues el superintendente pues tiene que tener cuidado por las mismas prohibiciones de la ley. Nosotros como tenemos irresponsabilidad de declaraciones, creo que tal vez podemos ser un poquito más claros, pero aquí es si algún banco en un juzgado de Miami, lo acusaron de lavado por el narcotráfico, eso no lo podemos saber, y en ese momento el banco ya no puede hacer operaciones con nadie y va a haber que intervenirlo, pero eso no lo podemos saber nosotros porque es sujeto de una investigación que está haciendo en otro país y de leyes como le pasó pues a los Rosenthal en Honduras. El banco estaba sano, estaba solvente financieramente, tenía liquidez, pero ante la acción del gobierno norteamericano tronó en 72 horas, teniendo liquidez, estando sano y solvente, porque inmediatamente no se podía hacer operaciones con el banco. Entonces aquí lo que nos está estableciendo es un mecanismo, por si se diera, el superintendente ha dicho que es poco probable, ojalá que así sea, para proteger el ahorro y los depósitos de los guatemaltecos, y se buscó una modalidad ahí para tratar, que era un poco la crítica que teníamos nosotros, de tampoco cargarle o dejar como última instancia el aporte del Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces yo reitero, presidente, nosotros como UNE estaríamos de acuerdo y respaldamos tal y como ya quedó el dictamen. Aprovechando abusando un poco, presidente, que me tengo que retirar, estoy viendo que el segundo punto también creo que le compete un poquito a la superintendencia, tiene que ver con las disposiciones de aprobar la ley de regulación de apuestas, casinos, videoloterías, bingos y juegos de azar, la iniciativa 4294. Esa iniciativa está en tercer debate, pendiente de redacción final y por artículos. Se instaló una comisión que preside a la fecha, sigue vigente, un equipo especial con un representante de cada partido que preside el diputado Alejandro de León, más conocido como Pepe de León, eso no se me venía el nombre. Yo lo que diría es que sería bueno, presidente, que usted le hablara al diputado Alejandro de León, le pidiera un informe que se pudieran revisar con el acompañamiento de la Superintendencia de Bancos y de esta comisión presidencial donde vienen estos señores a exponer hoy, que se revisara si las enmiendas están bien hechas técnicamente, que se pudiera revisar, porque esa ley necesita todavía mucha carpintería. Pero sería desafortunado regresar la comisión, porque ya está en tercer debate, pendiente de redacción final y por artículo. Entonces, se integró este equipo. Lo ideal sería que ahí, con la revisión y el visto bueno de la Superintendencia de Bancos y de esta comisión presidencial, se revisen las enmiendas, técnicamente se lleguen a consensuar, y ya teniendo ese trabajo técnico bien hecho, pues pase al pleno y que se respeten las enmiendas que se lleguen a acordar técnicamente en esa comisión, señor presidente. Me parece que ese podría ser una ruta. Es necesario regular, porque hay una serie de entidades que funcionan de manera solapada y donde se está lavando dinero, y que es necesario controlar el origen de esos fondos en esas entidades. Y es lo que nos está pidiendo una serie de entes y de organismos internacionales. Sería un buen mensaje de Guatemala, de una vez por todas, regular este tipo de entidades que están funcionando al amparo de fundaciones benéficas, pero que no tienen ninguna supervisión, ninguna regulación, y donde se está lavando dinero en estos momentos. Y el Estado de Guatemala no tiene la capacidad de intervenirlos, de regularlos, de supervisarlos. Esto urge, señor presidente. Yo creo que la mejor ruta es que se ratifique la comisión que ya está, que es un representante por partido, así se acordó. Incluso hay un listado ya de los diputados que integran esa comisión, y que la Superintendencia de Bancos y esta comisión presidencial revisen las enmiendas y se pueda tener algo para aprobar lo antes posible. Muchas gracias, presidente. Gracias. Y en la sugerencia que hace el diputado, vamos a solicitar a la mesa técnica que nos pueda hacer llegar las enmiendas y
trasladárselas al señor superintendente. El diputado Amílcar Pop tiene la palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias por... Buen provecho a todos. Gracias por las explicaciones, superintendente. Yo tengo dos dudas que me apartan en principio de respaldar la iniciativa. Primero, la capacidad que se logre de los bancos de garantizar precisamente esos riesgos. Ya hay en la legislación un porcentaje y que en virtud de ello vemos de que no es suficiente. Y entonces lo que se pretende en la iniciativa, mi pregunta es, ¿ya es suficiente? Porque en todo caso habría que garantizar que los mecanismos garantes de esas inversiones sean suficientes. Me llama la atención, y como fue nuestro colega, voy a recordarle que aprendí mucho de sus comentarios de análisis en algunas iniciativas de usted. Mire, superintendente, querría que me aclare para no ser prejuicioso. En la primera lámina que nos exponen, el sistema bancario y sus depositantes, total de cuentas 16.4 millones de cuentas. Total de cuentas es equivalente a la población. Eso es relativamente cierto. Yo no tengo una cuenta de ahorro en este momento, no la tengo, ojalá algún día la tenga. Y sé de muchas empresas que tendrán 10, 20 cuentas. Y sé de muchas y miles y quizás un par de millones de guatemaltecos que no tienen cuentas de ahorro. Entonces se vuelve muy, hasta con el riesgo de falso y aventurero, decir que 16 millones de cuentas son equivalentes a la población, porque estamos hablando de cuentas de ahorro. El tema hoy es de los ahorrantes. Entonces no es tan cierto de que tiene que ver con el 100% de la población o en función de la población. Toda la presentación me parece muy importante, comprendo, creo yo, en mis limitaciones todavía, comprendo el planteamiento, pero entonces a partir de ello subsisten mis dudas. Uno, las garantías. ¿Cuán capaces somos como sistema de hacer que los bancos generen las garantías? Ya hemos avanzado desde la ley de protección al ahorro, etcétera, pero hoy me vuelve a llamar la atención eso como un punto de partida para lo que viene después. Segundo, ¿qué costo el Estado guatemalteco va a asumir? Entiendo que es en la parte final, en el último momento, cuando 18 bancos del sistema. Y pues me quedaba la duda, porque usted fue bastante claro en decir, el sistema bancario de Guatemala está líquido, sólido y solvente. No necesariamente, pero ya hizo las referencias el diputado Barreda, no necesariamente estamos hablando de los bancos. Cuando viene cualquiera de esas cuestiones que no hemos previsto, nos asusta y efectivamente en 24 horas desaparece la institución bancaria y bueno, ya usted explicó. Entonces, por último, cuando se habla de la liquidación, cuando el Banco de Guatemala interviene y se encarga de la liquidación a partir de los activos del banco, incluido las deudas que usted explicaba, pregunto, porque es otro de los temas de afirmación de varios técnicos, pregunto, ¿existe el riesgo de que estemos frente al resultado también de algún mecanismo de fraude en donde se hayan sobrevalorado desde bienes inmuebles el patrimonio del banco y que cuando se liquide el banco por mala, entonces no resulten las cantidades y tenga que ser el Banco de Guatemala, tal y como ustedes lo dicen en el documento, que tenga que poner a disposición recursos financieros para apoyar esa liquidez? Entonces, mi interpretación me impide estar de acuerdo con la ley, pero si usted me explica, quizás entonces cambio de opinión. Gracias, superintendente. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. El diputado Manuel Conde, para ir finalizando. Gracias, presidente, señores jefes y subjefes de bloque. Sobre la base del comentario del compañero diputado que me antecedió en el uso de la palabra, cabe una pregunta. ¿Qué tenemos más en el sistema bancario? ¿Cuentas de ahorro o tarjetas de crédito? Y eso podría darnos una respuesta a la inquietud planteada por el diputado Popo. Casi podríamos asegurar que hay más tarjetas de crédito que cuentas de ahorro. Sin embargo, el ahorro para un Estado es fundamental y ese ahorro se va a incrementar sobre la base de dos aspectos fundamentales. La confianza y la certeza del ahorrante, que sería uno, y el otro, la capacidad de ahorro que tenga la sociedad sobre la base de los ingresos de las personas. Si hay ingresos, si hay confianza, puede haber ahorro. Sí me genera duda el dato de las 16,000 cuentas de ahorro, pero si así fuera, sería una cifra importante para el Estado, sobre la base del ahorro que se pueda tener. El caso Rosenthal en Honduras tal vez ha sido el golpe más duro a la banca privada en la región. No hay precedente y fue sin duda una decisión de las autoridades de Estados Unidos de América que no tuvo ninguna duda en términos de actuar, y de acuerdo a la legislación hondureña, el banco, que como bien dijo uno de los compañeros diputados, se encontraba con una operación financiera estable por la vinculación de sus propietarios con actividades ilícitas, fundamentalmente de lavado de dinero. Como bien se dijo, en 7 días dejó de funcionar. Los llamados eventos adversos que se repiten en la hoja que nos han dado, entendemos que pueden ser esos eventos que vengan no solo a amenazar, sino a golpear duramente a la banca nacional y a la banca comercial. En el pliego de preguntas y respuestas hay una muy subjetiva: los banqueros evadirán su responsabilidad ante una mala administración. La respuesta categórica es no. Los banqueros deben afrontar la responsabilidad que tuvieron por una mala administración del banco. Esto da pie a preguntarnos cuál es la situación del Fondo de Protección del Ahorro. Hay bancos que están incumpliendo con ese fondo. ¿Existe esa posibilidad? ¿O la superintendencia de bancos que usted dirige sí tiene la capacidad de evitar que algún banco incumpla con el Fondo de Protección del Ahorro? Estas reformas son importantes en la medida de que efectivamente son quienes dirigen la banca, y me refiero a la banca privada, y quienes velan por el buen funcionamiento de la banca privada, los que podrían tener en algún momento corresponsabilidad. Porque igual autoridad implica responsabilidad, y en este caso la superintendencia tiene que ser celosa en términos de este tipo de operaciones bancarias legales. De las operaciones ilegales, eso pesa definitivamente sobre la espalda de quien está tomando las decisiones en un banco, por grande o fuerte financieramente que sea, y ojalá esa responsabilidad se cubra sin afectar a las personas que tienen su dinero en los bancos, y no como en otros casos donde se llegó al descaro de llegar a la superintendencia de bancos a decir: aquí están los papeles de mi banco porque mi banco quebró, Banco de Comercio, y se llevaron los papeles y se dijo: mi banco quebró, y el costo de esa quiebra quedó en los ahorrantes y en quienes tenían dinero en el banco.
Creo que esta legislación, este tipo de legislación es urgente. Yo creo que debemos respaldarla por el bien del país y por el bien de la confianza que debemos tener. Seguimos teniendo un país con una de las bancas más conservadoras del planeta. La ley de tarjetas de crédito no se ha querido revisar en el Congreso. Y sí tenemos que entrar a conocer de materias bancarias y financieras que modernicen la banca, que dinamicen la operación bancaria, pero también que aseguren el dinero que está puesto en cuentas de ahorro o cuentas monetarias. Estamos claros, y esa es mi interpretación, que seguramente una vez aprobadas estas reformas vendrán acciones drásticas, las cuales van a sanear la banca nacional. Gracias, presidente. Gracias, señores. Si tiene la palabra el diputado Álvarez. Muchas gracias, presidente. Gracias al superintendente por sus explicaciones. Yo voy a ser muy breve, pero tiene que ver con las preocupaciones que ya expresó el diputado Amílcar Pop. Hay ejemplos recientes en la historia del país de manejo malicioso de algunos bancos. El caso del Banco del Ejército es uno, el caso de los bancos gemelos es otro, son otros dos, y la preocupación es que se puedan desarrollar los suficientes mecanismos de control que permitan evitar estos manejos, sobrevaloración de hipotecas, hechos de lavado de dinero. Y sí, me preocupa muchísimo que el Banco de Guatemala tenga la capacidad para solventar eventos que se produzcan de forma más o menos sorpresiva y especialmente en un momento político en donde hay tantos procesos en marcha y tantos rumores, especialmente con casos como el caso Odebrecht, en donde hay intervención del gobierno de Estados Unidos por el dinero que pasó a través de su sistema bancario. Gracias. Muchas gracias. Agradecerle mucho al licenciado José Alejandro Arévalo. No sé si quiere responder a las preguntas de los diputados. Entiendo que esta también es una ponencia cuando usted estuvo acá en el Congreso, diputado, pero dejo un solo la palabra y con eso finalizaríamos su intervención. Muchas gracias, señor presidente. Me voy a referir brevemente a los temas, todos son muy importantes. El término ahorro es un término genérico, no se refiere a cuentas de ahorro. El concepto ahorro está establecido en el 133 de la Constitución Política, cuando dice que la Junta Monetaria tendrá a su cargo la determinación de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país y velará por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional. Y la misma Constitución establece que debe fomentar en el 119, si mal no recuerdo, el ahorro, pero no se refiere a cuentas de ahorro, es un concepto genérico. Por ejemplo, los trabajadores de acá, del organismo legislativo, reciben su salario y se lo depositan en una cuenta. Es una cuenta de monetarios. Esta ley, cuando hablamos de 16.4 millones, abarca el ahorro nacional en el concepto genérico, constitucional, pero no se refiere al concepto específico de qué naturaleza de cuenta es. Se supone que los guatemaltecos, cuando tenemos dinero en un banco, es porque tenemos nuestros ahorros y algunos lo tienen en depósito a plazo, otros lo tienen en depósito de ahorro y otros en depósito monetario. De hecho, en Guatemala, la mayoría de depósitos son a plazo. Los monetarios son la mayoría y los de ahorro son los últimos. Pero quería aclarar que los 16.4 millones es de todo tipo de cuentas. Y esta acotación que dice esta gráfica es por coincidencia. El número de cuentas equivale al número de población, pero obviamente los niños no tienen cuenta, muchos no tienen cuenta, pero algunos tienen más de una cuenta. Protege a todos. Ahora,
Sí es importante tener idea de que un solo banco, por ejemplo, hay otro cuadro que va en la presentación, que es el siguiente. Hay un solo banco que tiene 2.856.531 cuentas de ahorro, de monetario, y a todo esto lo protege el sistema, esa red de protección que tiene el país. Le falta esta última pieza, que es la que queremos solicitar. El total de cuentas al 31 de octubre eran exactamente 16.374.796 cuentas, que sumaban en depósitos monetarios de ahorro y a plazo 218.073.276.055 quetzales. Esa es la magnitud de todo. Y pido disculpas si se interpretó mal el concepto de ahorro, pero no es solo ahorro, ¿verdad?, sino que abarca todo. Ahora, para poder proteger a los depositantes hay que recordar que la primera responsabilidad en el manejo del dinero de los depositantes la tienen los banqueros. Ellos son los responsables. Para eso hay una página donde hay un cuadrito donde está toda la red de protección que tiene Guatemala. Y eso tiene que ver con la legislación, una buena legislación. Si no está previsto en la ley, no vamos a poder protegerlos. Uno segundo, que hay una buena supervisión, y eso tiene que ver con la superintendencia de bancos. Un tercero es que hay una buena inteligencia financiera, es decir, prevenir el lavado de dinero. Un cuarto es que el Banco Central, cuando un banco tiene necesidad de liquidez, le preste. Nosotros, las personas y las empresas, cuando necesitamos dinero, vamos a un banco es el que nos presta. ¿Quién le presta a un banco que necesita un préstamo? Entonces, el banco de los bancos son los bancos centrales. El Banco de Guatemala es el que ejerce en Guatemala la función de banco de bancos. Entonces, ellos van a obtener liquidez al banco. Tenemos un seguro de depósito, que es el FOPA. El FOPA está funcionando y todos están cumpliendo. Pero está hecho para cuando un banco quiebra y lo cierran. En ese momento se paga hasta 20.000 quetzales por persona. Y lo que queremos es que no se cierre, que siga funcionando. Siempre el seguro va a estar ahí. De hecho, se usó con el Banco de Comercio, el FOPA, y se usó con el Banco del Café, ¿verdad? No, el banco, lo que pasó es que se tuvo que tomar fondos del FOPA para poder cubrir, ¿verdad? No, porque las cuentas se pasaron a otros bancos con los activos, porque se usó el mecanismo de exclusión de activos y pasivos. Finalmente está el concepto que vamos a hablar ahorita, que se llama resolución bancaria. Es el proceso de liquidación que establece la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos. El costo, veamos, a asumir el Estado. Hay dos cosas acá. Alguien planteó, ¿por qué el banco intervenido no le va pagando de una vez al Banco de Guatemala? Así funciona. Lo que le da es una línea de crédito, y es una línea de crédito en cuenta corriente. Entonces, le da la plata cuando hay la urgencia de que están la gente retirando dinero en las agencias y en las cajas. Cuando ya se estabiliza, el banco empieza a recuperar los préstamos y le devuelve el préstamo al Banco de Guatemala. Es decir, no hay que esperar los 3 años para obtener la restitución del financiamiento. Así es como funciona, pues tal vez no está tan explícito, pero así es como funciona. El otro tema, si hubiese condiciones en las cuales se haya cometido un fraude, la ley dice lo siguiente: la Junta Monetaria, al aprobar la implementación de estas medidas extraordinarias, deberá publicarlas en el Diario Oficial. Hay un requisito de transparencia. Podrá remover algunos o la totalidad de directores o administradores o gerentes del banco. De igual manera, podrá prohibir el pago de dividendos, bonos u otros emolumentos que beneficien a las personas que ocupen esos cargos. La aplicación de una o más de estas medidas no exime a los directores su responsabilidad administrativa, civil, penal o de cualquier otra naturaleza por actos o decisiones adoptadas. Es decir, estamos protegiendo al depositante, no a los banqueros, ¿verdad? Y así está. Estoy leyendo la iniciativa de ley, ¿verdad? Espero que con esto hayamos completado las preguntas del primer tema.
El señor presidente me ha tocado el siguiente tema. Para ese no fui convocado, pero yo soy el jefe de la IBE, el jefe de la IBE está afuera, que esta es una necesidad para el país. Somos el único país, creo, del mundo donde tenemos juegos de azar, casinos, con unos nombres sui generis. Creo que es la otra, no sé si el presidente quiere que me refiera a eso o no. Sí, por favor, de hecho aquí tengo las enmiendas, se las voy a dar, no sé si hacemos para ingresar al superintendente de una vez, por favor, así de una vez. Y otra cosa es quién las autoriza. Y le voy a hacer llegar la iniciativa, que esta es una iniciativa que vino del Ejecutivo y fue dictaminada, y están aquí las enmiendas, alrededor de 14, 15 enmiendas. Gracias. Sí. ¿Cómo funciona? Es el siguiente. Cuando el Banco Central, el Banco de Guatemala, le presta dinero al banco, embarga de una vez todos los préstamos que tiene, todos los activos del banco. O sea, el Banco de Guatemala no suelta el dinero así sin garantía. Esas líneas de crédito que da el Banco de Guatemala se garantiza con los créditos que tiene el banco en su cartera. O sea, él se garantiza con ese mecanismo. Y el Banco de Guatemala, al haber intervenido el banco, empieza a cobrar los préstamos. Y ahí es donde empieza a recuperar el dinero que le prestó. Disculpe, señor superintendente, damos la bienvenida para poder complementar este tema. Les damos la bienvenida también a las personas para hablar del tema de la ley de bingos y juegos de azar. Muchas gracias, el licenciado. Pues, él es el intendente de la IBE, él es el jefe de la Intendencia de Dirección Especial, y quería expresar que, como un preámbulo, que Guatemala es un país donde se le llama loterías deportivas, se les llama de todo menos su verdadero nombre, que son casinos, ¿verdad? Y en todas partes del mundo funcionan legalizados, controlados, en las partes donde están autorizados funcionan bien, pero también se reconoce desde el punto de vista del riesgo, que es uno de los lugares donde el dinero corre y fácilmente se lava muchos volúmenes importantes. Y Guatemala está siendo cuestionado a nivel internacional. Esta es una ley antigua que se había hecho, se presentó. Yo tuve la oportunidad de verla cuando fui, creo que presidente de la Comisión de Economía. Y también se le pidió dictamen a la Comisión de Gobernación. Pero el tema es que ahora ya estamos, que somos un país donde existe esa actividad y no está regulada. Fuimos evaluados el año pasado y quedamos relativamente bien, pero nos dijeron, tienen que cerrar esa brecha. Si no la cerramos, podríamos terminar siendo un país que no colaboramos, no coadyuvamos en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y eso tiene una significación particular. Ahora estamos bien y esa es la necesidad de... Y yo agradezco muchísimo al señor presidente que nos haga llegar esas enmiendas y con la Intendencia de Verificación Especial, con que ustedes nos digan, estaremos en la mejor disposición de colaborar con lo mismo. Muchas gracias. Ya han sido entregadas ahí a su asesora y damos la bienvenida y tal vez la palabra al comisionado presidencial de la coordinación contra esfuerzos de lavado de dinero y otros activos para que él pueda presentar a las personas que el día de hoy lo acompañan. Bienvenidos. Muchísimas gracias, buenas tardes. En esta ocasión me acompañan el licenciado Julio Flores, que está aquí a mi lado, que es asesor jurídico de la Intendencia de Verificación Especial, así como también está el licenciado Joel Gamarro. El licenciado Joel Gamarrico viene de la Asesoría Jurídica General de la Superintendencia de Bancos. Y justamente como comentaba el señor Superintendente de Bancos, recientemente fuimos objeto como país de una evaluación conjunta por parte de Gafilat y Gafic,
el informe de evaluación mutua, que quiere decir los resultados del país en cuanto a que si es un país cooperante o no en la lucha contra el lavado de dinero, otros activos y financiamiento del terrorismo, ya cobró vigencia, es decir, ya fue discutido a nivel GAFI, a nivel de la red global. La red global la componen todos los países cooperantes en la lucha contra el lavado de dinero de todo el mundo. Y tenemos el resultado. El día de hoy venimos a hablar específicamente de dos temas o de dos iniciativas. La primera es justamente el tema de la aprobación de la ley de casinos y el otro es en relación a la iniciativa 5296 referente a la aprobación del Convenio Internacional para la Represión del Terrorismo Nuclear. A este último respecto, en el informe de evaluación mutua se expresa textualmente que en materia de los convenios internacionales es de notar que Guatemala aún no ha aprobado o ratificado los siguientes convenios. El primero es el protocolo del convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, así como el convenio para la represión de los actos de terrorismo nuclear, que es el que nos ocupa el día de hoy. Al respecto, y de acuerdo con el oficio número 262-2007-WC de fecha 20 de junio del presente año, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República informó a requerimiento de la COPRECLAF que dicha iniciativa obtuvo un dictamen favorable y se presentó ante la Dirección Legislativa del Congreso de la República el día 5 de abril del presente año, solicitando a la Junta Directiva se incluya dentro de la agenda legislativa para su lectura, discusión y oportuna aprobación en el hemiciclo parlamentario. Es de hacer notar que lo que se pretende al venir nosotros a solicitar la aprobación de ambas iniciativas es cerrar las brechas que encontró tanto GAFILAT como GAFIC respecto de los rezagos que tiene Guatemala en los temas relacionados contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. ¿Qué resultado es el que se espera de que ustedes puedan aprobar ambas iniciativas? Justamente que Guatemala a nivel internacional siga siendo considerado como un país cooperante y no llegue a un extremo o pudiera llegar a un extremo de caer en una lista negra, lo cual tendría repercusiones graves para Guatemala a nivel internacional. Respecto al tema específico de la ley de casinos, en el mes de enero, como parte de la Superintendencia de Bancos, se les envió un oficio conteniendo las observaciones a nivel institucional respecto a la iniciativa que se está discutiendo, para lo cual me va a permitir dejar en el uso de la palabra al licenciado Joel Gamarro, de la Asesoría Jurídica General. Sí, solamente antes comentarles que, como estoy viendo acá que ustedes han estado en foros internacionales sobre este tema, comentarles que esta iniciativa está ya por artículos y redacción final, o sea que ha ido avanzando, a excepción de la ley de bancos que está para su tercer debate. Muchas gracias. Tienen la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores diputados. Efectivamente, nos fue trasladado a la Superintendencia de Bancos la iniciativa número 4294, por medio de la cual se solicita aprobar la ley reguladora de juegos de azar, y comento que este proyecto fue conocido en el Pleno el 17 de enero de 2016. En esa ocasión, en enero del 2017, la Superintendencia de Bancos le es enviado un oficio por parte de la diputada Sofía Hernández Herrera, quien fuera presidente firmante del dictamen, con copia a la presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, en virtud del cual la Superintendencia de Bancos promovió la elaboración de un estudio técnico y legal que buscara encontrar los espacios de mejora que tuviera la iniciativa de mérito. En ese sentido me voy a referir a los puntos más importantes de nuestro análisis. El primero de ellos es que es necesario en el artículo 1 la modificación del objeto de la ley, toda vez que la misma actualmente está circunscrita a regular la autorización, instalación, funcionamiento, operación y supervisión de todas aquellas actividades
de juego de azar en cualesquiera de sus modalidades. Sin embargo, es necesario ampliar el objeto de esa ley a manera de que también se agregue que la ley tiene por objeto la creación de los órganos administrativos competentes para la aplicación de la ley, así como evitar el uso indebido de las mismas para hechos ilícitos. Esto lo que va a permitir es obtener un objeto de ley más integral y de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera GAFI, así también el Convenio Internacional para la Represión del Financiamiento del Terrorismo y la Convención de Palermo, entre otros instrumentos jurídicos internacionales. Un segundo aspecto que estimamos conveniente trasladarles como observación de la Superintendencia de Bancos es que la misma en el proyecto de ley se encuentra formando parte de la comisión que estaría teniendo a su cargo la autorización de funcionamiento de este tipo de entidades. Ello conlleva una circunstancia complicada para la Superintendencia de Bancos, toda vez que por mandato constitucional y legal la misma ejerce la vigilancia e inspección de entre otras entidades de las que se encuentran sujetas a la ley de lavado de dinero y otros activos. De esa cuenta, la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, realiza las actividades relacionadas con el combate a este ilícito. Sin embargo, al estar formando parte de la comisión que aquí se menciona, estaría también realizando funciones de autorización de funcionamiento de estas entidades, lo cual genera un claro conflicto de interés que tendría la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial. En el artículo 35 se sugiere también afianzar la capacidad, la carrera administrativa e integridad del personal de la Superintendencia de Juegos de Azar, que sería la entidad encargada de la supervisión de estas actividades. En los comentarios que se hicieron al proyecto se mencionan algunos elementos que elevarían el nivel de competencia y de gestión de estas personas. En el artículo 72 hay un elemento sumamente importante en donde estamos sugiriendo incluir que se dé información sobre los accionistas, pero principalmente sobre los beneficiarios finales de los concesionarios. Esto con el propósito de poder transparentar totalmente la propiedad accionaria que tendrían las entidades que se dedicarían a estas actividades en Guatemala de una manera lícita. Seguidamente, en el artículo 72, también relacionado con el concesionario, estimamos conveniente que se incluya una justificación del origen y licitud de los fondos en que se participan en la sociedad. Esto con el objetivo de tener total conocimiento de los fondos que provendrían para financiar las actividades del concesionario. Y un último punto es que se hace necesario algunas modificaciones al capítulo dedicado al lavado de dinero u otros activos, toda vez que las normas que se contemplan en el proyecto sujeto a análisis existe alguna discrepancia con las actuales normas que rigen la materia. Esos serían los elementos principales, señor Intendente. Muchas gracias. Sí, agradecerles a propuesta de uno de los diputados que integran la instancia de jefes de bloque, también que pudieran tal vez compartirse las enmiendas que la comisión o la mesa se integró una mesa de trabajo del Congreso de la República para que también pudieran ustedes revisar y ayudarnos a incorporar esas observaciones que el día de hoy ha hecho. Muchas gracias. El diputado Raúl Romero tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, compañeros jefes de bloque, funcionarios de la superintendencia, bienvenidos a la Casa del Pueblo.
Presidente, yo solo para aunarme a esta propuesta, efectivamente yo creo que no se debe de seguir avanzando en la discusión de esta iniciativa de ley sin antes hacer una revisión e incorporación de las observaciones que hoy han sido presentadas, porque se perdería el espíritu de la misma. La iniciativa de ley lo que busca precisamente es evitar que el tema de los casinos, videoterías y juegos de azar se preste al lavado de dinero en nuestro país. Y además en Guatemala también hay una gran cantidad de casinos ilícitos y piratas que hay que regular también y controlar. Así que yo creería que de verdad el fondo de la iniciativa de ley, si no se implementan, si no se incorporan estas observaciones, prácticamente se estaría perdiendo. Y lo peor es que correríamos el riesgo de aprobar una ley que lo que podría venir es a legalizar algunos actos irregulares. Así que yo sí solicito también, presidente, que antes de seguir avanzando en la aprobación del articulado de esta iniciativa de ley, podamos tener una reunión con los representantes de ambas instituciones, Comisión Presidencial, Superintendencia de Bancos y la comisión que se creó aquí en el Congreso, que está representada por cada uno de los bloques, para conocer las reformas que se deben incorporar a la ley. Muchas gracias, presidente. Gracias. Vamos a hacerle manifiesto esta petición al diputado Alejandro de León, que es quien preside esta mesa de trabajo, para que puedan de inmediato contactarse y poder trabajar las enmiendas de forma conjunta. Así es que muchas gracias. Yo no sé si alguno de los jefes de bloque tiene alguna observación al tema, pero eran dos proyectos que están en discusión en el Congreso y sí queríamos tener los argumentos y las observaciones de ustedes. Muchas gracias. Por favor, señor comisionado. Muchísimas gracias. Sí, en relación al tema, justamente este anteproyecto de la ley de casinos, pues estamos en total disposición de colaborar con ustedes a efecto de que el instrumento legal que sea aprobado, pues sea en beneficio del país. Ahora, en relación al convenio internacional para la represión del terrorismo nuclear, según nosotros tenemos entendido, ya cuenta con el dictamen favorable y únicamente está pendiente de que se someta o que se incluya dentro de la agenda para ser aprobado. Entonces, también la intención nuestra era instarlos para que se aprobara. ¿Cuál es la razón? Guatemala, en este resultado de la última evaluación, obtuvo muy buenos resultados. Sin embargo, Guatemala como país tiene que presentar un informe semestral de los avances que ha tenido en relación a las brechas que han sido detectadas. Un gran porcentaje de las brechas detectadas son a nivel legislativo. De esa cuenta, nosotros como comisión o como país no podemos reportar demasiados avances justamente porque existe aún temas de legislación que no han avanzado, que están en trámite o que están próximos a presentarse. De esa cuenta, nosotros ahorita el 3 de diciembre presentamos el próximo informe de avance de país ante el Gafilat, en virtud de lo cual pues les rogaríamos, tomando en consideración que únicamente está pendiente de agendarse, que se pudiera agendar en el menor tiempo posible, de acuerdo a las posibilidades de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecerle a los señores jefes, subjefes. El diputado Fernando Linares tiene todavía algunas observaciones al tema. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Con relación a la presión internacional que hay para que pasemos leyes, les queremos comentar que la influencia de otros países es un parámetro, pero ciertamente no es el más importante. Es mucho más importante que esté de acuerdo con la Constitución, la legislación nacional, el derecho tanto legislado como el derecho consuetudinario nacional, y no necesariamente que porque lo hacen en tal país lo vamos a incorporar. Se lo comento porque muchas leyes nos vienen así y así nos quieren impulsar los temas que están de moda en el mundo, desde el homosexualismo para la juventud, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que es importante tener una buena relación con los países, pero no estamos dispuestos a legislar para que no nos sancionen, porque conocemos que hay una agenda internacional
también de Naciones Unidas, sabemos cómo está integrada Naciones Unidas, sabemos qué influencias hay de todos estos países que integran Naciones Unidas, y tampoco estamos dispuestos a someternos a un yugo que venga internacionalmente. O sea, nos sirve como parámetro, pero no es el tema más importante por lo cual debemos legislar. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, señores representantes. No habiendo más temas en discusión, se levanta la sesión agradeciéndole a los señores funcionarios, al superintendente, al intendente de verificación y a los miembros de la comisión también por su presencia. Creo que van a ser de mucho beneficio los aportes que ustedes puedan dar a esta iniciativa. Muchas gracias. Se levanta la sesión.